Una vez más les digo gracias por acompañarnos y gracias por la perseverancia y la paciencia. Hoy día la gente quiere tener todo en un cajoncito. Este es el anglicanismo, esta es la fe cristiana. Si vos querés entender, tenés que dedicar tiempo, energía y mucha paciencia para poder entender mejor. Y estoy muy contento que hemos podido seguir acompañándonos porque veo no solamente que hay interés, eso está bien, pero hay el deseo de madurar, de entender mejor, de servir mejor. Y todo eso es muy positivo. Y les invito a un momento de oración. Este es una reunión, un encuentro que hacemos en la presencia de Dios. Entonces, dado que Dios nos está acompañando, vamos a reconocer su presencia en oración. Les invito a orar conmigo. Gracias, Padre, que podemos acercarnos a ti, no obstante nuestro pecado y nuestro entendimiento limitado, porque tú nos invitas a acercarnos a ti. Tu palabra nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y sabemos que antes de acercarnos a ti, tú pones en nuestro corazón este deseo de conocerte y conocerte mejor y ser la familia que tú quieres que seamos, Señor. Te doy gracias por esta familia que es el grupo de los viernes, que ya es una costumbre reunirnos para considerar estos temas tan importantes. Pedimos ahora tu protección y tu bendición para que todo lo que hacemos sea para tu gloria, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, como les dije la semana pasada y como Marcelo acaba de recordarnos, hoy vamos a empezar dentro de estos encuentros de los viernes de recibir distintos miembros del grupo de clérigos aquí en la diócesis de Argentina. Y es nuestro privilegio en esta tarde tener con nosotros nuestro obispo coadjutor electo, Brian Williams. Bienvenido, Brian. Gracias por darnos tu tiempo y por estar con nosotros en esta tarde. También el reverendo Marcelo Centurión, rector de la Catedral San Juan Bautista en Buenos Aires. Tú siempre estás acompañándonos, pero hoy día nos acompañas como miembro de este diálogo que estamos haciendo. También estamos esperando la presencia del reverendo Mario Ágreda, el rector de Santísima Trinidad en Lomas de Zamora. Tuvo un problema con electricidad y estamos esperando que él esté con nosotros. Muy bien, Brian, quiero hacerte una pregunta que hacemos aquí en estos encuentros. ¿Cuándo empezaste tu relación con el mundo anglicano, Brian, obispo Brian? ¿Cuándo empezaste tú tu relación con la comunión anglicana? Hola Greg, gracias por la pregunta y hola a todos. La verdad que es un gusto poder acompañarlos, habiendo escuchado tantas veces y no habiendo podido participar nunca de estos encuentros, pero siempre teniendo muy buenas referencias de ellos. La verdad que vino con la mamadera, más o menos, mi relación con la iglesia anglicana, porque ya fui bautizado en la iglesia anglicana, en San Salvador, en Belgrano, y desde que tengo uso de razón siempre presente en la iglesia, formando parte de la iglesia, de chiquito en la escuelita dominical, mi familia entera involucrada en la iglesia, mis hermanas en el grupo de jóvenes, como maestra de la escuelita dominical. Así que la verdad que no puedo pensar mi vida sin la iglesia anglicana, aunque hubo un espacio de tiempo en el cual
dejamos de congregarnos unos pocos años, y la verdad que se extrañó, fue como un volver a casa cuando a los 13, 14 años nos volvimos a congregar como iglesia, fue como, wow, volvimos, ¿no? Es como estar de vuelta en nuestra casa. Así que desde entonces fue siempre mi caminar con el Señor dentro del marco de la iglesia anglicana. Yo creo que es el caso de vos y Hernán, por lo menos. No voy a decir que ustedes se concebieron en la iglesia anglicana, no estoy yendo en ese lugar, pero no naciste tampoco, pero tu vida siempre ha sido conectado con el mundo anglicano. ¿Y hace cuántos años que tú estás en el ministerio ordenado? En el ministerio ordenado desde 1996, que fue ordenado diácono. Entonces, 24 años. Y no preparé a los chicos en ninguna manera porque prefiero hacer la cosa vivo como lo estamos haciendo. Entonces te voy a preguntar sin decirte nada. ¿Nunca te sentiste la tentación de salir del mundo anglicano y buscar otra denominación? Espero que nos contestes con honestidad. Cualquier cosa me cortan la conexión. No, la verdad que siempre sentí que la iglesia anglicana era el lugar que Dios me había puesto. Siempre me sentí con mucha paz en eso. Nunca sentí la necesidad de explorar, si bien uno conoce, obviamente, por el contacto con otros cristianos, y yo creo que enriquece muchísimo la experiencia de otras denominaciones cristianas, el trabajo ecuménico, el cual me encanta, pero siempre sentí que este era el lugar al cual Dios me llamaba, dentro de su iglesia, ¿no? Su iglesia es mucho más grande que la iglesia anglicana, pero siempre me sentí cómodo y sentí a gusto y sentí que este era el lugar donde Dios me llamaba a servirlo. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos del anglicanismo que más valoras tú mirando el hecho de que el anglicano es parte de la iglesia, no es la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que para ti son muy especiales que nosotros tenemos, que tal vez otros no lo tienen en la misma manera? Creo que hay muchos aspectos, sería difícil decir uno solo. Me parece que el aspecto de comunidad que uno vive, ¿no? De conocerse, de encontrarse el domingo, ahora a través de una pantalla, pero en tiempos normales, de verse cara a cara, y uno encuentra no solo hermanos, pero amigos, ¿no? Yo valoro eso muchísimo, la experiencia de poder adorar juntos, y no tengo un desconocido al lado, tengo una persona a quien amo, quien conozco, que sé cómo se llaman sus hijos o sus padres, quién fue operado en su familia la semana pasada. Entonces todo eso a mí me parece tan importante, porque me da la idea esta de que somos una familia cristiana. Ese es un aspecto. Otro aspecto es el hecho de una iglesia equilibrada, balanceada, ¿no? Donde hay participación de todos, pero a su vez también hay claridad y hay autoridad. Entonces no es cualquier cosa lo que cada uno hace, pero a su vez rendimos cuentas. Entonces hay libertad, pero también hay esto de rendir cuentas. Me gusta la liturgia anglicana, me gusta tanto, digamos, el poder, que hay libertad en la iglesia para hacer muchas cosas, ¿no? De acuerdo a como Dios nos llamó a cada uno para servirle, donde no hay alguien que viene y te dice, bueno, vos haces esto y no te puedes correr de ese libreto, sino que hay diálogo. Muchos aspectos que para mí hacen a la iglesia y me hacen sentir cómodo y los disfruto plenamente. Y en la parte ecuménica, ¿cómo captas que la gente, los demás, nos ven a nosotros? Porque tú y yo hemos tenido mucho que ver con la parte ecuménica aquí en San Isidro. ¿Cómo es tu impresión de la percepción, la forma en que otros nos ven como anglicanos? Sí, yo creo que tenemos un lugar de privilegio, y lo cual implica mucha responsabilidad, porque uno tiene un excelente diálogo con las iglesias evangélicas, con la
la Iglesia Católica Apostólica Romana, con iglesias históricas, como que uno puede moverse como pez en el agua en cualquiera de esos contextos y entenderse, y veo que hay como un respeto, un cariño, un interés por conocer y compartir en cada uno digamos, de esa diversidad de la fe cristiana, que me parece que nos da como un lugar, yo diría que de privilegio, pero privilegio en el sentido de que tenemos una gran responsabilidad para ayudar a lo que hace a la iglesia cristiana que sea una verdaderamente, no orgánicamente bajo una iglesia, pero bajo la soberanía de Cristo. ¿Y cuál habrá sido la pregunta o las preguntas más comunes que vos recibes cuando estás con las personas y explicas que sos ministro, ahora obispo, en el mundo anglicano? ¿Qué tipo de cosas suelen preguntarte? Fuera de la iglesia anglicana, o sea, alguien de la Sí, calle, digamos. sí, sí. Eh, Hay mucho interés, curiosidad, le llama la atención, porque no es usual por ahí encontrarse con un pastor anglicano u obispo anglicano, están más acostumbrados a encontrarse, qué sé yo, con un abogado, un arquitecto, un médico. Entonces hay curiosidad, a veces hay como temor a ver si hablo y entramos en un tema medio complicado, pero en general mucho, muchas ganas de conocer, ¿no? De saber. Y, che, ¿y en tu iglesia cómo es esto? O ustedes los anglicanos, ¿qué piensan con respecto a esto? ¿Y cuál es la postura en cuanto a tal otro tema? Entonces hay como curiosidad y respeto hacia lo que uno dice, y cuando uno lo comenta, claro, sí, es verdad, ¿no? Hay como una cosa de decir, qué lógico, qué claro, ¿no? Puede haber en algunos un cierto temor primero, pero enseguida que uno empieza a hablar y empieza a compartir, se dan cuenta que uno no es un extraterrestre, no es un bicho raro, sino que es un ser humano que también come, se baña, camina, pero tiene una experiencia de vida con Dios que por ahí es lo que la gente está necesitando y buscando, y simplemente uno comparte desde ahí, desde la experiencia de uno, ¿no? Todos se dan cuenta que un obispo anglicano hablaba de ser normal en el sentido de tener que bañarse. Quiero que todos registren eso, ¿no? Que los obispos anglicanos también nos bañamos, que todos sepan eso. Miren, mirando vos, Brian, y también a vos, Marcelo, me parecen dos pilotos en Star Wars o Star Trek. Tal vez eso tiene algo que ver con... con el rol. Vos, Brian, ahora sos piloto de Star Anglicano en Argentina, ¿no? Está bien. Me dicen que entró el reverendo Mario Ágreda. Identifícate si estás, pastor. Ahora sí tengo voz. Ahí está. Buenas tardes a Hola, todos. Mario. Bienvenido. Ya pagaste la cuenta, ya tenés electricidad. Vinieron y abrieron, sí, la llave, bajaron la llave, ahora sí. Excelente. Mire, aquí estamos hablando un poquitito de nuestra experiencia como pastores anglicanos. Yo acabo de preguntar a Brian su experiencia, entonces te pregunto a vos, Mario, ¿desde cuándo sos parte del mundo anglicano vos, como cristiano? ¿Naciste como anglicano o entraste? No. Mi familia son todos católicos romanos. Este fue mi familia. Fui a un colegio católico romano, toda mi vida de jardín de infancia hasta que empecé a estudiar. Esa fue mi experiencia y no se escucha. No te escuchamos muy bien. Se entrecorta. Voy a sacar esto, a ver si se escucha un poco mejor. ¿Ahora? Sigues hablando y ¿Se te escucha un poco mejor? Bárbaro. Voy a acercar más al... Pues no anda bien estos auriculares. Te decía, mi background es la Iglesia Católica Romana, una familia comprometida, creyente,
fui al colegio católico romano desde niño, desde la infancia hasta que terminé el mismo colegio, todo recorrido, 13 años de colegio. Y después dejé básicamente tener un vínculo con la iglesia poco antes de terminar el colegio, un año antes de terminar el colegio, por desavenencias religiosas particularmente. Y después, 3 o 4 años después, 3 años después, encontré la iglesia anglicana. A los 21 años encontré la iglesia que estaba en mi barrio. Básicamente estaba a 4 cuadras de mi casa, pero nunca la había visto porque estaba atrás de un ligustro. Como siempre decís, la iglesia anglicana es el secreto mejor guardado de la Argentina. Y en el caso de Devoto también, porque estaba atrás de un ligustro, cosa de que no se viese, y ni siquiera tenía puerta de acceso, porque tenía solo un portón, de modo tal de que nadie supusiese que era una iglesia. Y esa fue un poco la experiencia. Desde que llegamos ahí, bueno, ahí quedé. Fue una cosa, un encuentro muy importante, muy importante. Era sentir que me encontraba con Jesús una vez más. ¿Y qué fueron los aspectos que más te atrayeron? Básicamente hay 2 o 3 aspectos para hacer someramente un raconto. Lo primero, que no es quizás lo más común, es, y tomo un poco las palabras de Brian recién, es la sensación de comunidad. Cuando en el futuro tuve la oportunidad de estudiar ciencia social, se estudia el fenómeno de comunidad y sociedad como 2 entidades opuestas, ¿no? O es una o es la otra. Una sociedad se toma una forma o de sociedad en conjunto por alguna serie de atributos y factores comunes, donde se hace un pacto de convivencia por el cual hay elementos comunes que nos llevan a convivir, o se hace una comunidad, donde hay una comunidad de intereses que excede el común interés específico. El ejemplo típico es el club, por ejemplo. Un club es una entidad que tiene un fin determinado, y fuera de ese fin determinado son intereses secundarios. El club tiene un comienzo y un fin. La iglesia no, porque es una comunidad que excede la comunidad del interés eventual, o de un deporte o de una actividad artística. La iglesia es un compromiso de corazón con corazón de personas. Y eso es un poco lo que encontré en la iglesia anglicana. Una comunidad de personas que se buscan, quieren estar juntos, quieren compartir la vida. Eso para mí fue novedoso, yo no lo había visto hasta ese momento. Aún cuando la iglesia donde yo fui y donde comencé mi caminar en Villa Devoto, la iglesia de Buen Pastor, era una iglesia muy pequeña, y una iglesia que fue un anexo por muchos años. Justamente eso le dio un carácter aún más acentuado de comunidad. Muy interesante para mí, fue un descubrimiento en la idea de una comunidad de vida, personas que comparten su vida. Pueden ser abiertos, pueden compartir sus temores, sus penas, sus alegrías, y eso es un poco lo que encontré en la iglesia de Villa Devoto, y después en la iglesia en general, porque cuando llegué no había pastor, después vino Agustín, yo estaba yendo también a Belgrano en la semana. Andy Lenton, que está con nosotros, se acordará que íbamos, y me acuerdo los miércoles iba y orábamos juntos ahí con Andy, con el pastor de aquel momento. Hay varias personas que se acuerdan de ese tiempo. Así que vi repetido el mismo esquema, un esquema de amor, de comunidad, de un interés de compartir la vida. Eso es decidido. Y el segundo aspecto, y no menos importante naturalmente, es el enfoque en la palabra de Dios. Hay un fuerte enfoque en el estudio concienzudo de la palabra de Dios, y también de intentar llevarlo a la práctica. Tuve maestros muy especiales, personas que han demostrado eso, y no solo clérigos, también laicos, que era el otro aspecto, ¿no? En la iglesia anglicana hay un desarrollo laico muy importante, y eso me pareció notable, el hecho de que los laicos y los clérigos caminen juntos y gobiernen juntos la iglesia. Es algo que no se da en todas las comunidades, y acá es algo
que está pautado, es parte del sistema, lo cual me parece es un sistema muy equilibrado y que es muy virtuoso. Así como es tan libre, también tiene sus riesgos, esa libertad, y por eso la responsabilidad que nos atañe de conocer el sistema e implementarlo de la mejor manera, de modo tal de que siga funcionando en forma armónica, ¿verdad? Mientras que vos hablabas de eso, me vino algo a la mente que quiero compartir con todos en este diálogo sobre el anglicanismo, que tiene que ver con el tema de los 39 artículos, pero es el contexto. Algo que siempre valoro yo en el mundo anglicano, y ahí voy a pedir a John o alguien ayudarme con la traducción, con Sandra. En el mundo anglicano, soy parte de la familia y tengo donde rendir cuentas. I am accountable. Sí, correcto. ¿Me ayudas? Es rendir cuentas. Soy Gracias. responsable. Gracias, Sandra. No soy un individuo que hago lo que me da las ganas. Soy responsable frente de otros, aún siendo con el título, las jinetes y todo lo que uno tiene. Pero yo sé que tengo que ser coherente, responsable y responder. Y eso, pensando en lo que vos dijiste, Brian, y ahora vos, Mario, quería añadir. Para mí, este es importantísimo. Yo hablo con pastores en distintas denominaciones y yo siempre les pregunto, ¿a quién tenéis que rendir cuentas? ¿Ustedes captan la importancia de eso? ¿Ustedes captan la importancia? Porque cuando se dividió la iglesia en la Reforma, en vez de decir 2 papas, tuvimos miles y miles y miles de papas. Cada líder local asumiendo una autoridad, mientras que el pastor anglicano y el obispo anglicano es el siervo. Más la palabra anglicana no usamos más porque es ofensiva, somos esclavos, pero hoy tenemos que cuidarnos. Todos ustedes saben, son palabras polémicas, pero la palabra en griego es eso, esclava. Pablo empezaba sus cartas, Pablo no solamente apóstol, sino Pablo esclavo de Jesucristo. Ustedes captan la importancia de eso. Y en tus viajes, tú has tenido la oportunidad de viajar. En un momento te fuiste con Soma en Sudáfrica, ¿no es cierto? Y también en Inglaterra. Mario, ¿cómo captas la iglesia anglicana en otros lugares? ¿Es distinto o es la misma familia que vos? Sí, bueno, realmente es otro aspecto que me llamó la atención. Eso unos años después recién tuve esa experiencia. Y sí, como decís, es muy llamativo que en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de estar eh, y convivir con personas en la iglesia, ha sido la misma experiencia. En Sudáfrica, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países que me tocó estar, fue exactamente lo mismo. En América del Sur también, en otros países, ha sido la misma experiencia, cual más, cual menos, pero es muy notable, porque también he tenido la oportunidad de estar en otras comunidades, en Estados Unidos, por ejemplo, en otra iglesia, convivir un par de semanas, y también me pareció muy bueno, fue una linda experiencia, pero no era igual. Quizás es algo muy personal, pero realmente lo que uno siente, o en Irlanda también, hay una como una familiaridad, ¿verdad? Gente que nunca vio, jamás, pero había como una sensación de familia extraordinaria, extraordinaria, muy llamativo. No lo pude experimentar en otras comunidades. No sé si es el sistema, no sé si es una gracia de Dios que tenemos, pero y la gente que viene a visitarnos y que se hospeda con nosotros y demás, dicen lo mismo, es como que nos conociésemos. Es muy notable. Y las amistades, bueno, de hecho, pasado mañana vamos a tener
algunos hermanos de Sheffield van a estar en la reunión nuestra en vivo después del culto, y nosotros también estuvimos con ellos, y se forman unos lazos muy profundos. Realmente es algo muy notable, no lo he visto en otros lados. Y quiero mencionar con lo que dice Mario, que en mi rol de primado yo he tenido la responsabilidad de participar en reuniones, algunos saben de lo que estoy hablando, muy polémicas. Pero siempre hay lo que ustedes llaman, lo que nosotros, perdón, llaman aquí, buena onda. Siempre un ambiente donde uno puede compartir diferencias, pero hay un espíritu cristiano. Hay actitudes cristianas. No obstante, diversidad de opinión. Y este es, para mí, si me permiten la expresión, como un buen matrimonio. ¿Y qué es lo que hace funcionar un buen matrimonio? El hecho de que queremos ser casados. Queremos ser parte. ¿Se acuerdan? Yo creo que lo he mencionado antes en estos encuentros, cuando el arzobispo anterior de Canterbury, Rowan Williams, ese que es más joven que yo, pero parece que tiene 30 años más que yo por la cantidad de cabello que tiene en su cara. Cuando Rowan Williams me pidió arrancar una reunión de primados, y la única manera que me ocurrió era hablar de Silvia, como suelo hacer, ustedes saben, y decir, ¿por qué seguimos juntos? ¿Por qué queremos seguir juntos? ¿Y por qué sigue la iglesia anglicana? ¿Por qué queremos seguir juntos? Y esta es una bendición. Muchas iglesias se multiplican dividiéndose. 2 pastores pelean y ya tenéis 2 iglesias. 3 pastores pelean, ya tenéis 3 iglesias. Porque cada uno quiere ser el capo, cada uno quiere ser el jefe, el líder. Mientras que en el anglicanismo es al revés. El jefe está ahí para servirles, para acompañarles, para amarles, para ayudarles. Ahí vamos. Marcelo, otro piloto de Star Trek y Star Wars, ahí te veo. ¿Cómo está el sonido? ¿Podés hablar? ¿Podemos escuchar? ¿Puedo? ¿Se me escucha ahí? Te escuchamos muy bien. Bien. Y quiero hacerte la misma pregunta, porque todos estamos empezando a este diálogo, y la pregunta será, ¿cuándo conociste vos el mundo anglicano? ¿Cuándo vino ese momento? ¿Al nacer, como el caso de Brian o Hernán, o fue después? En vez de una mamadera, a mí me ofrecieron una copa de Malbec, como decís vos. ¡Qué inteligencia! Porque llegué a Belgrano, llegué como músico para ser organista, y la verdad que esta cuestión familiar también la sentí. Me invitaban siempre a los almuerzos, por eso te decía, y al principio era como que, bueno, tocaba y me iba, ¿no? Y después empecé a conocer a la gente, y algo que recién decía Mario, se palpaba que era toda la comunidad, está bien, somos comunidades chicas, ¿no? Pero era toda la comunidad la que quería conocerme, la que me quería hablar, la que me quería invitar. Esa cuestión de familia y de comunidad era muy palpable, ¿no? Así que eso es algo que me llamó la atención. Y por supuesto, cuando yo llegué ahí como músico, para mí se abrió un abanico, porque claro, uno está acostumbrado a la iglesia oficial, ¿no? Y cuando uno entra a ver cómo es la iglesia en el mundo, se da cuenta que hay muchas más denominaciones, ¿no? Eso fue para mí algo que me asombró, y obviamente este carácter familiar y comunitario en Belgrano, ¿no? Yo llegué a Belgrano como organista. ¿Y te enamoraste en Belgrano también? Así es, así es. Siempre digo que el Señor me mandó un ángel que anda por ahí, Adriana. Ahora vemos la cara del angelito ahí.
Por ahí si habla, la pantalla lo toma, la toma. ¿Y qué Acá es? está tu ángel. Ahí está. Siempre digo que este ángel me trajo al Señor y el Señor me la trajo a ella, ¿no? Fue algo así, que vinieron los dos, ¿no? Así que algo muy interesante. Bueno, y ahí Bueno, nos casamos, fue muy etc. bueno, Marcelo, porque como parte de ser papá y mamá Silvia y yo de Dolor ahí, yo tuve que dar permiso a vos para entrar en la vida de Dolores, ¿no? Nunca me pediste, pero yo oraba y tú sabías que yo estaba orando tanto por Dolo, por vos. Y Bueno, vos sabés que, sí, diga, habla. perdón, me enteré con el tiempo, cuando llega mi conversión, me entero que todo el grupo de jóvenes, incluida mi señora, estaban orando por mí. Sí. ¿Y sabés cómo oraban? Que el Señor me convirtiese o me fuera de iglesia. La oración anglicana, ¿no? Cámbiale o sacarle, Señor, por favor. Y acá estamos. Eso. ¿Y cuándo sentiste el llamado al ministerio ordenado? Porque si vos veniste, como Mario también, de una experiencia católica romana, captan la importancia del rol del ministerio ordenado en ese sentido. ¿Cuándo sentiste ese llamado la primera vez, Marce? Bueno, a mí lo que me hizo, quién sabe, sentir cómodo desde el principio es que, claro, yo veía esta famosa vía media, ¿no? Que la iglesia tenía estas formas católicas, pero tenía una teología evangélica. Eso me atrajo mucho desde el principio. Y cuando es mi conversión, bueno, con mucha pasión me encontré leyendo la Biblia y todo el libro que llegaba a mis manos, y hasta me acuerdo que hacía cursos. Entonces en un momento digo, bueno, voy a estudiar. Y bueno, justo a la vuelta de la iglesia está el seminario, el Instituto Bíblico Buenos Aires. Así que bueno, lo tenía ahí nomás y me anoté. Y pasando el tiempo, dije, bueno, si todo esto es verdad, uno tiene que hacer algo, ¿no? Algo por Dios, algo por el reino, algo para los demás, que les llegue la palabra. Y ahí se me ocurre que, bueno, ya estaba estudiando, pero que no fuera para mí mismo, sino para el ministerio. ¿Y cuánto tiempo llevas de vida ordenado en el sentido del ministerio? ¿Cuántos años ya? Hazme recordar. Estaba calculando recién, pero quién sabe, 15 años o un poco menos. Bastante. Hay un fenómeno aquí en Argentina, les cuento a todos, que yo he ordenado una gran cantidad de los pastores actuales con estas manos, pero no obstante, la cantidad de personas que yo ordeno siempre es la misma cantidad. No sé cómo es eso, es un fenómeno. Vamos a ver qué pasa con vos, Brian, en el futuro. Pero es interesante, ¿no? Que tenemos la misma cantidad de clérigos que cuando yo empecé aquí hace 20 años, pero yo he ordenado, no es que todos están muriendo o abandonando el barco tampoco, no es un misterio. Todos saben también que el año pasado tomamos tiempo en oración juntos para discernir la voluntad del Señor en cuanto a quién será el próximo obispo diocesano aquí en Argentina, cuando yo termino este periodo, que ya son 20 años aquí y 27 años como obispo en la Iglesia Anglicana. ¿Cuándo empezaste a sentir que tal vez Dios te estaba llamando a vos, Brian, a ese rol de ser obispo? ¿Cuándo sentiste por la primera vez a sentir tal vez Dios me está llamando a mí para ser obispo? Yo creo que fue más un proceso y hasta diría una lucha,
porque yo siempre le dije al Señor, bueno, donde vos quieras, yo estoy para servirte, para lo que vos quieras que yo haga, siempre con mucha entrega, pero cuando hubo personas que por ahí se acercaban a mí y me decían, me gustaría presentarte, o estás pensando en presentarte como candidato para obispo, mi respuesta inmediata era un no, porque, no sé, era una cuestión que me daba cierto vértigo pensar en eso. Pero la verdad que tuve que ponerme de rodillas y decir, bueno, Señor, si vos me estás llamando, yo estoy, yo te doy el sí, y después vos, a través de tu pueblo, dirás si es sí o si es un no. Así que fue como algo que yo le entregué a Dios desde el primer momento. Digo, si es tuyo, yo estoy dispuesto. En un momento dado, hasta me puse medio, digamos, malo con Dios, porque le digo, hubo una primera instancia donde se presentaban candidatos y demás, y yo le dije a Dios, bueno, yo no me voy a presentar en esta, me presento en la otra. Si es que hay otra, yo me presento en la otra. Para el otra te doy el sí. Y se lo dije así a Dios, ¿no? Diciendo en oración, yo no me voy a presentar ahora. Si hay una nueva oportunidad, ahí sí, contá conmigo. Pero también sentía cierta cosa de decir, bueno, ¿quién soy yo para decirle esto a Dios, no? Entonces estaba en esa lucha que te digo, Greg, entre dar el sí o el no, y finalmente dije, bueno, yo no le puedo decir que no a Dios. Entonces dije, Señor, contá conmigo, lo que vos quieras, yo estoy. Y la verdad que Dios hasta me sorprendió, porque en esa primera instancia después quedó cancelada y hubo una segunda, y es como que ahí me desarmó, Dios, porque yo, a pesar de mi capricho, a pesar de que yo estaba así, Dios dijo, bueno, vos me pediste una prueba, acá la tenés, ¿no? Y la verdad que a mí me dio una tremenda paz eso, de saber, mirá vos, ¿no? O sea, yo se la puse difícil a Dios, la verdad, y sin embargo, Dios ya había puesto su mano sobre mí. Entonces, para esa segunda instancia, yo dije, bueno, Señor, acá estoy, lo que vos quieras está bien para mí. Y así fue, lo sentí siempre con muchísima paz en todo momento, y cierta vergüenza de haberme encaprichado con Dios y ponérsela difícil, pero Dios siempre nos cuentea, ¿no? No importa lo que nosotros querramos, la verdad que Dios tiene una voluntad que es perfecta, y nos da mucha paz el saber que su voluntad es perfecta y que camina con nosotros. Y nunca olvide, Brian, que Dios también tiene sentido de humor. Y eso es muy positivo, siempre tener presente que la manera en que Dios... Espero que todos los que nos están acompañando entienden que el genio anglicano, la manera anglicana, que algunos llamamos el genio anglicano, también la sabiduría que Dios nos ha dado, da la responsabilidad de discernir la voluntad del Señor en cuanto a ministros a la iglesia local. No es que la iglesia anglicana tiene una oficina central de donde salen las orientaciones o las órdenes o lo que sea. Es la iglesia local y son representativos locales, tanto clérigos como laicos, que tienen que discernir juntos la voluntad del Señor. ¿Por qué lo hacemos nosotros de esta manera? Porque es la manera bíblica de hacer las cosas. Hay una frase en Hechos de los Apóstoles: nos parecía bien a nosotros y al Espíritu Santo. Nos parecía bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y tú me preguntas, ¿y cómo se sabe qué es la voluntad de Dios? Porque el Espíritu lo revela. Porque es el Espíritu de Dios. Mario, quiero volver a ti y quiero preguntarte una pregunta bien puntual. Mario, ¿cuándo
por primera vez tuviste un sentido de tener que entender los 39 artículos? Mario, te pregunto a ti primero, dando la oportunidad a Marcelo, a Brian también, a pensar un poquitito. Pero Mario, ¿cuándo fue que tú por primera vez pensaste, los 39 artículos? Parece que no está, Greg, por lo que estoy viendo. A lo mejor se tuvo que salir del internet, no lo estoy encontrando en la lista. Bueno. Entonces, Marcelo, voy a ti entonces. Marcelo, ¿cuándo fue que vos por primera vez empezaste a pensar, sí, los 39 artículos? ¿Cómo fue esa experiencia en tu caso, en tu ministerio? Bueno, yo los encontré ya estando en el seminario, ¿no? La verdad que no es que lo encontré en la iglesia, sino que en el seminario me llamaron la atención. Y bueno, ahí tomé el libro de oración común y me sorprendieron. Por eso cuando hacía la publicidad de estas charlas, decía, para mí son una joya, porque ni bien accedí a ellos y me di cuenta de esta cristalización histórica, ¿no? De una fe evangélica y que también te va marcando ese famoso camino medio, ¿no? Lo que me despertaron fue admiración, ¿no? Y me asombró muchísimo que fueran de cierto tinte calvinista. Eso me llamó muchísimo la atención. Después, bueno, viendo la historia uno se da cuenta, ¿no? Así que bueno, los empecé a leer. Nunca me tocó hacer un trabajo en el seminario sobre los 39 artículos. Después me llamó más la atención todavía y me llenó de respeto que navegando por internet y entrando en páginas de distintas iglesias evangélicas, empecé a descubrir que en sus cartas organizativas tenían artículos nuestros, ¿no? Y eso, bueno, me dio una sensación de mucho respeto, como diciendo, wow, ¿no? Nos usan como ejemplo y lo toman como propio. Eso fue también un gran descubrimiento para mí. Y al empezar a conocerles, ¿se hicieron parte de tu ministerio, de tu vida personal, espiritual también? Los artículos, ¿se hicieron parte de tu ministerio y de tu vida personal, espiritual? Se hicieron parte justamente porque vi que si bien respetaban esa cuestión católica, eran muy, ¿cómo puedo decir? Muy claros en cuanto a lo evangélico, ¿no? Entonces no me costó, porque para mí también la teología evangélica, la forma de ver la Biblia, también fue muy agradable, ¿no? Esto de, bueno, vamos a la Biblia todo el tiempo, ¿no? Y que eso estaba también en los artículos. Bueno, las dos cosas se juntaban para mí, ¿no? Entonces sí, son parte, plenamente. Y Brian, vos que estuviste en el mundo anglicano en tu cuna como bebé, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez de la existencia de estos artículos, los famosos 39 artículos? ¿Puedes recordar ese momento o por lo menos algo sobre eso? Sí, no me acuerdo el momento preciso, pero fue en algún momento de mi adolescencia, yo creo, formando parte de la vida de la iglesia, del grupo de jóvenes. Surgió el tema de los 39 artículos y obviamente el interés por leerlos y conocerlos, ¿no? Así que sí, fue en algún momento de la adolescencia y obviamente a partir de ahí, bueno, caminando con los 39 artículos, la verdad que me gusta ese equilibrio donde no es
un libraco así lo que nos define y nuestra teología, que hay como una cuestión muy grande, ni tampoco es la nada. Son 39 artículos que uno los puede leer de corrido, de una sentada, pero que cada uno tiene mucha claridad, mucha precisión en cada palabra y que son sumamente claros y oportunos, ¿no es cierto? Y creo que todos los que estamos tomando tiempo los viernes para examinarlo, hemos sido impresionados con la naturaleza del vocabulario y de la manera en que los artículos son construidos. Es obviamente una cosa de mucho pensamiento y mucha oración. No es solamente un tema académico, histórico, también la espiritualidad de los artículos. Es un tema importante. Espero que todos que nos acompañan en estos momentos están tomando tiempo para leer los artículos, preparándose para estos momentos, porque en estos momentos futuros juntos vamos a estar explorando algunos muy específicamente. Por ejemplo, la semana que viene vamos a ver qué dicen los artículos de los credos y de las escrituras. También un momento importante va a ser cuando consideramos el tema del purgatorio, que sigue como un dogma en el mundo romano y forma una diferencia muy grande entre nuestras maneras de creer y lo que dice el romano, porque eso es vigente. Yo sé que siempre vamos a otras cosas cuando hablamos de diferencias, pero el tema de purgatorio no es poca cosa, porque tiene que ver con qué es la salvación. ¿Soy salvo ahora? Y ya hemos hablado un poco de eso en las sesiones anteriores, pero eso de purgatorio no es poca cosa hoy día, aun si no es un tema que se habla mucho. Pregunto a los que están observando, ¿volvió Mario o está todavía afuera? Sí, está. María está. Mario, entonces aprovecho, espero que estés bien, Mario. Gracias por estar. ¿Cuándo fue el momento cuando vos por primera vez captaste la existencia de los artículos? Los 39. Bueno, debe haber sido el primero o segundo día que he ido a la iglesia, porque en aquel momento en Villa Devoto usábamos la Biblia, el libro de oración común y 2 himnarios. Cuando uno llegaba, le daban 4 libros inmediatamente, y el libro de oración común se usaba naturalmente como parte de la liturgia, y por cómo soy yo, naturalmente fui instantáneamente a ver la doctrina, a ver, bueno, qué creen los anglicanos. Así que fue muy rápido, enseguida nomás. ¿Qué importancia para ti tienen los artículos hoy día en tu ministerio, en tu teología, pero también en tu ministerio? ¿Qué importancia tienen los artículos? Bueno, tanto Brian como Marcelo reseñaron que esta es una iglesia que tiene una articulación teológica interesante y compleja, que es, por un lado, tiene una estructuración ortodoxa en cuanto a la raíz de la iglesia occidental, y simultáneamente también tienen una matriz calvinista, una matriz reformada, que tienen que articular, y es compleja esa articulación, realmente lo es. La praxis eclesiológica de la iglesia anglicana es una praxis diferente a muchas otras comunidades por la complejidad que implica estar entre esos dos mundos. No definirse como una cosa o la otra. Es una articulación permanente, y los 39 artículos naturalmente respondieron también a una época histórica. La Soikrama y todos los padres de la iglesia de la Reforma anglicana han tenido que responder con una formulación teórica que dé marco a un montón de comportamientos, con lo cual
esos comportamientos no podían quedar aislados y sueltos, tenían que tener una armonicidad. Se les dio una armonicidad, y hoy, en el tiempo que vivimos, que es un tiempo postmoderno, tienen más vigencia que nunca. La gente del día de hoy, del siglo XXI, es una gente que piensa en términos líquidos de la sociedad, y también no solo de la sociedad, sino también de los vínculos sociales y de los vínculos personales, incluso los vínculos familiares y hasta los vínculos de pareja. En una sociedad tan líquida, tan anómica en algunos aspectos, tener un marco de referencia como los 39 artículos es vital. Es algo que va a permitir a la Iglesia superar esta instancia si nosotros logramos mantenernos, ¿no es cierto? Si los estudiamos con detenimiento, si los desarrollamos, e inclusive, como algunos teólogos anglicanos dicen, podemos crear como nuevas instancias de entendimiento de los artículos y actualización con temas que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, que no sea solamente un mero reflejo de la actividad del siglo XVII o XVI, sino también la del siglo XXI. Pero con lo que tenemos ya es bastante, hay mucho para estudiar y para aplicar. Pero sobre todo doy gracias al Señor que tenemos los 39 artículos y hacemos votos que la Iglesia Anglicana los respete, los conozca y los lleve adelante, ¿no? Y no caigamos en la tentación de descartar algo porque tienes 4 o 5 siglos de antigüedad, sino al contrario. Tomarlos en serio, reformular lo que haga falta, pero sobre todo conocerlos y hacer votos por él, ¿no? Tener un marco de referencia. Gracias, Mario. Y tomando lo que acaba de decir Mario, quiero que todos entiendan que tener artículos no está a la moda hoy día. Para la mayoría de la gente que se considera cristianos, la fe cristiana es una experiencia personal. Es mi experiencia. Y cuando uno empieza a hablar de dogma y doctrina, la gente dice, no, pero eso divide. Si hablamos de doctrina y dogma, ahí enseguida vamos a encontrarnos peleando en división. No hace falta. Un motivo por lo cual yo sentí el privilegio y la responsabilidad de empezar estas sesiones que estamos haciendo juntos es porque yo podía ver la importancia de tener presente en nuestra Iglesia Anglicana aquí en Sudamérica, específicamente en Argentina, los 39 artículos, justamente porque estamos ahora en un periodo, como dijo Mario, de posmodernismo. Podríamos tener toda una sesión sobre eso, ¿no? Relativismo, donde la tolerancia es tan fuerte que se ha vuelto intolerante. Tengo que ser tan tolerante que no puedo tener nada absoluto. ¿Se acuerdan? Creo que lo mencioné en un momento. Estuve llevando una misión en una universidad en Inglaterra hace años atrás y un estudiante brillante me dijo, pero no hay nada absoluto. Todo es individual, mi opinión, mi percepción. No hay nada absoluto. Y yo le dije, ¿se acuerdan? ¿Estás seguro de eso? Absolutamente, me dijo. Entonces ahí decimos que yo no creo en ningún credo, aparte del credo que dice que no hay ningún credo. ¿Ustedes captan? Este es incoherente. Vivimos en un mundo que nos muestra que hay cosas en común, y eso es otro motivo por lo cual amamos el mundo anglicano, porque en común, la comunión, el libro de oración común es lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Doctrina también. Brian, para ti en tu ministerio, ¿doctrina es importante hoy día o podemos relajarnos un poquitito? Vos hablaste también del ecumenismo. Tal vez no es muy ecuménico hablar de doctrina, dado que ahí vamos a encontrar
divisiones. ¿Cómo es tu opinión de eso? ¿Es importante hoy día doctrina y dogma y todo lo que encontramos en los artículos? Para mí, si no hay doctrina o dogma, no hay nada. O sea, ¿en qué creemos? Cuando uno empieza diciendo yo creo en, ya está teniendo una doctrina, una teología, una manera de concebir a Dios, de concebir a la persona, la salvación. Entonces es imposible eso. Yo creo que uno puede hablar de la doctrina, obviamente siempre con mucho respeto, con interés por el otro, y exponer también lo de uno. Yo creo que se puede hacer perfectamente en los ámbitos ecuménicos y sin temor, uno tiene que estar atemorizado con eso. Por ahí algo que no mencioné antes, los 39 artículos, de cómo impactaron en mi ministerio. Hay un artículo que particularmente, todos son importantes, pero hay uno que particularmente me significó a mí, y me sigue significando a mí mucho, que es el artículo que habla acerca de hacer la liturgia en el lenguaje del pueblo, en la lengua del pueblo. Claro, era muy relevante en ese momento porque era en latín en la misa, pero yo creo que para mí sigue siendo sumamente relevante, y lo es para mi ministerio, porque se trata no solamente de hablar una lengua, sino también contextualizado. No es lo mismo cuando uno habla a adolescentes o a gente mayor, no es lo mismo en cada una de las culturas o en cada uno de los tiempos. Entonces es conservar el mismo mensaje, el mismo evangelio, pero expresado en una manera que el pueblo lo pueda entender. Y para mí eso es clave, ¿no? Yo no voy de manera monolítica a hablar a todos por igual, sino que yo tengo mi evangelio encarnado, tomado, pero lo trato de expresar con palabras y acciones que sea comprensible para el otro, que pueda llegar al otro. Y ese artículo, el 24, a mí me modeló mucho mi ministerio. Estoy un ejemplo de lo que está diciendo Brian, un ejemplo personal. Hace unos 22 años tuve que coordinar la visita de un arzobispo de Canterbury aquí, América del Sur. Fue el arzobispo George Carey, que no fue el anterior, sino el anterior al anterior. George Carey, un hombre de raíces humildes, pero un hombre con una unción del Señor en su ministerio, que fue nombrado arzobispo de Canterbury en el año 90, creo que fue, o 91, y sirvió unos 12 años. Y cuando vino un funcionario de Canterbury para trabajar conmigo, para organizar la visita del arzobispo, estuvimos caminando, justamente estuvimos aquí. Yo no estaba viviendo aquí todavía, yo en ese entonces vivía en La Paz, en Bolivia, pero yo vine aquí para trabajar un poco con David Leake y otros. Y justamente estuvimos creo que fue en Belgrano, en Morris Sinclair también estaba. Y el funcionario, la persona organizando, me dijo a mí, ¿y cómo se traducen los títulos? Por ejemplo, ¿qué título usan para nombrar a usted como obispo? Y con eso pasaron un grupo de jóvenes y me dijeron, Che Greg. Y yo dije, ahí estás. Eso es el título máximo aquí en Buenos Aires, Che Greg. Y le costó un poco a la persona captar el concepto, pero yo tuve que decir exactamente lo que nos acaba de decir Brian. Hay que hablar el idioma, hay que ser parte de la cultura. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Jesús hablaba arameo. También, obviamente, hebreo, pero él hablaba el idioma local. Pedro fue reconocido por la chica en el patio del sumo sacerdote cuando habían arrestado a Cristo porque tenía acento local. Y la iglesia tiene que hablar el idioma local. Ahora,
vuelvo a ti, Mario. Mario, ¿cómo captas? Y después te voy a preguntar a ti, Marcelo, como profesor y maestro, la misma cosa. Te doy tiempo. ¿Cómo vamos a ayudar a la juventud hoy día como anglicanos a captar lo que es el mundo anglicano y la fe cristiana dentro de nuestro concepto? Vos tenés hijos, Mario. ¿Cómo lo captas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para captar estas nuevas generaciones que tienen otra manera total de pensar y hablar? Mario. Es una buena pregunta, Greg. No, naturalmente no tengo una respuesta directa ni única. Estamos en un tiempo de cambios profundos, como decíamos antes, el tiempo de la postmodernidad es un tiempo donde hay muchas estructuras que están siendo cambiadas, están desmoronándose antiguas estructuras y armándose otras en forma más orgánica, y como tal, muchas de las cosas que hacíamos están pasando a no tener la vigencia que tenían, digamos, una generación atrás. En el trabajo con jóvenes, adolescentes, se nota en particular, pero también en otras áreas. Ayer nomás hablamos con hermanos el tema del compromiso cristiano. Hay varias cosas que están cambiando, naturalmente. Hoy también mucha gente joven tiene una actitud diferente frente a las responsabilidades y al futuro. Hay muchas personas jóvenes que hoy no ven futuro, que hay como una idea de que no hay futuro. La poca previsibilidad que hay en la sociedad en muchos aspectos lleva a muchos jóvenes a ser, es una palabra fea, pero técnicamente cínicos. Es decir, no tener una esperanza concreta en su futuro. No saben si van a tener trabajo en el futuro, no saben de qué van a trabajar, no saben si la actividad que hoy desarrollan va a existir en el futuro, y saben que va a haber otras que hoy no conocemos y que sí van a existir. En un ámbito de tanta inestabilidad, y no solo la Argentina, que es un epítome de esa inestabilidad, sino también a nivel global, ¿cómo podemos llevar un mensaje que parece que proviene de la antigüedad? Y yo creo que la respuesta más adecuada es justamente volviendo a las raíces. La fe cristiana se desarrolló fundamentalmente en tiempos como este, en tiempos aciagos, en tiempos de persecución, en tiempos de inestabilidad política, religiosa, social. Y los cristianos perduraron porque se organizaron, y valga la redundancia, orgánicamente. Fueron comunidad, fueron hermanos, compartieron la vida, compartieron los temores, compartieron las alegrías, compartieron los bienes. Compartiendo su vida así, fueron reales. Y Cristo estuvo en medio de ellos, ¿no? 2 o 3 se reunían siempre en su nombre y Él estaba en medio de ellos llevando adelante la actividad cuando no había esa certidumbre a la cual quizás en la generación anterior a la nuestra estábamos muy acostumbrados. Vamos hacia un camino menos claro, pero lo que nos queda claro es la presencia de Cristo. Si nosotros logramos vivir en comunidad y Cristo en medio nuestro, eso es lo que a todas las personas, más jóvenes, más grandes, los va a atraer. Es un mensaje concreto, más allá de las fórmulas, más allá de futurología. Cristo y recordando, Mario, ¿no?, que es relacional. Dios es relacional. Dios, Padre, Hijo, Espíritu. Es 3 personas, un solo Dios. Entonces, nuestra manera de relacionarnos con otros es el mensaje. Y creo que los que buscan identidad, los que buscan algo real, van a encontrarlo en nosotros. Marcelo, vos que tenés tanta experiencia en el mundo de profesor también, ¿cómo ves tú este desafío? Cuando uno considera la claridad de los 39 artículos y ese momento líquido donde estamos viviendo, ¿qué nos puedes decir? A mí me parece que un valor que siempre tiene la juventud es querer construir, ¿no? Querer construir cosas nuevas, querer dar otras maneras de hacer las cosas. Y en ese sentido, creo que la perspectiva anglicana
le da un gran marco a la juventud. Porque justamente en todos estos encuentros hemos venido hablando de que la perspectiva anglicana no es algo cristalizado, ¿no? No es algo uniforme, sino que da lugar a que varios juntos piensen distinto, ¿no? Y eso es muy importante porque creo que no es solo un marco para los jóvenes, sino una oportunidad también para todos, porque hay muchos que se interesan porque todo sea igual, ¿no? O sea que en una iglesia todo tiene que ser de una misma forma. Y en realidad eso no es unidad, eso es uniformidad. Para que haya unidad tiene que haber distintas formas de ver las cosas. Y esas distintas formas seguir unidas. Y creo que ese es el marco para que la juventud pueda construir dentro, ¿no? Es decir, saber que no es todo uniforme, que no está todo dicho, sino que pueden aportar a estas distintas perspectivas. Y creo que eso en nuestra forma de pensar es muy claro, ¿no? Es decir, mira, vos podés pensar distinto que yo, pero podemos estar juntos, ¿sí? Podemos estar juntos y podemos construir. Creo que ofrecerle eso a un joven es muy valioso. Si ustedes quieren hacer un pequeño ejercicio en lo que Marcelo está diciendo, consideren los discípulos, que después los primeros eran los apóstoles. Es una diferencia marcada entre ellos, en su temperamento, en su manera de pensar, en su forma de ser, sus personalidades. Y justamente representan esa diversidad con unidad. ¿Qué es el punto en común? Jesucristo, Dios. Lo que Dios revela en su palabra, en la persona de Jesús. Y por eso los artículos formaron el punto clave, porque no es suficiente tener el libro de oración común. Seguramente hay los que dirían, no, el libro de oración común es adecuado, no hace falta todo eso. No, tenéis que tener oración común y los artículos, porque ahí se puede ver cómo podemos mantener unidad, pero también hay diversidad, porque gran parte de la manera de hacer teología anglicana, no hacemos lo que la Biblia prohíbe, pero dejamos abierto lo que no está prohibido. Este es un punto importante que representa el punto que está ahí haciendo Marcelo, la diversidad con unidad. ¿Qué es lo que nos une a nosotros aquí como familia, los que estamos participando? Si estás en Cristo, sos mi hermano. Estamos conectados en el lugar más íntimo. No obstante diferencias de raza, de nacionalidad, de temperamento, de lenguaje, de todo. Estamos conectados en la cosa más íntima. Y si hay tiempo, vamos a considerar un poquitito del rol del Espíritu Santo en eso. Pero pido, por favor, si podamos poner la primera palabra, porque hemos empezado siempre con la misma palabra. Quiero recordarles una vez más, y voy a seguir como disco rajado. Hay que empezar con Dios, no con tu opinión, ni con tu necesidad. Venimos a Dios dejando que Dios es Dios. Cuando Moisés se encuentra con Dios ahí en el desierto cuidando sus ovejas, ya con 80 años, él dice, ¿y cómo te llamas? Yo soy lo que soy. También, ¿qué quiere decir? Seré lo que seré. Soy lo que soy. Quiere decir, tenemos que empezar con Dios. Por favor, cada día, cada momento que te despiertas en la noche, cada momento cuando estás
por empezar algo en tu vida diaria, pongan a Dios en primer lugar. Empieza con Dios. Porque esta es la manera anglicana de poner a Dios en primer lugar. Yo uso el ejemplo muchas veces del primer botón, ¿no? Esa experiencia que yo he mencionado antes, cuando primer día de clases, mi madre me había preparado una nueva camisa y fue una camisa con botones completos. No era una camisa que uno ponía sobre la cabeza. Y no importa la cantidad de veces que yo intentaba de poner los botones, siempre me quedé con demasiados botones o demasiados agujeros. Hasta que mi madre, Dios le bendiga, me dijo, Gregory, pon el primer botón en el primer agujero. Y lo demás se resuelve. Vamos. Y hemos empezado estas charlas con Dios, la revelación de Dios, no mi opinión de Dios. Por favor, no vayan a Dios con tu mochila llena de tus opiniones. Vengan a Dios para escuchar a Dios. Y Dios se ha revelado palabra y persona. Se ha revelado en su palabra y en la persona de Jesucristo. Y nosotros siempre ponemos todo nuestro pensamiento, lo sometemos a la palabra de Dios. Y hemos visto que la Biblia revela que Dios es conocible. Y ahí está el tema. Vos existes para conocer a Dios, lo hemos visto claramente, pero a la misma vez Dios es incomprensible, porque es Dios. Pero no te acerca a Dios con tus ideas ya hechas. Acércate humildemente con las manos abiertas en adoración. Toma tiempo para que eso sea tu práctica diaria. El libro de oración común tiene liturgia matutina y vespertina, también con momentos al mediodía. Este es anglicanismo, para que damos lugar a Dios en todos los momentos que son importantes. Hemos visto que Dios es infinito, Dios es espíritu, Dios es persona, pero conocer a Dios como persona en su humildad se muestra en terminología humana, antropomórfica, poniéndose en palabras que nosotros podemos entender. Es un Dios unido, no hay ninguna contradicción en lo que vemos de Dios. No es que un aspecto es más importante que el otro, todo se va en Dios, en su persona. Hemos visto que Dios es eterno, que Dios es inmutable, no cambia, que Dios omnipresente, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios bendecido, Dios en gloria. Y luego, y aquí quiero demorarme un par de minutos, hemos visto que Dios es santo. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque si hay algo actualmente que tenemos que entender más, reconocer más y tener más presente, es la santidad de Dios. No es el momento de predicar un sermón, pero les invito a tomar en cuenta el hecho de que hoy día estamos tan en un ambiente informal, un ambiente canchero, que es muy posible que no estamos captando la importancia de entender bien que Dios es santo. Cuando Moisés se acerca, él dice, quita los zapatos.
La santidad de Dios no es una manera de prohibirte acercarte a Él, pero acércate a Él reconociendo que Él es santo. Tome tiempo, por favor, de ser renovado en el espíritu de tu mente en cuanto a lo que la Biblia revela de Dios. Isaías se va al templo y ve a Dios santo. Y los ángeles cantan, santo, santo, santo. Cuando el apóstol Pedro empieza a captar algo sobre qué está pasando cuando Jesús está con él, él dice, bueno, aléjate de mí, soy un pecador. Y cuando Jesús en gloria se revela al apóstol Juan en la isla de Patmos, en los primeros capítulos del último libro de Apocalipsis, él cae como muerto. Pero Dios Santo, revelado en Jesús, pone su mano sobre su hombro y dice, no temes. Este es el equilibrio que tenemos que tener. Por favor, tomen tiempo para considerar en estos momentos, porque estamos viviendo momentos claves en la historia de la iglesia, la historia del mundo. Y a los cristianos es importante para nosotros tener bien claro en nuestro entendimiento de Dios, su santidad. Pero también, obviamente, Dios es amor, Dios es misericordioso, lleno de compasión, pero todo eso es parte de un Dios santo. Enfatizo eso porque lo tengo aquí en mí como un mensaje que quiero compartiendo. Es un momento cuando tenemos que volver a descubrir la santidad de Dios. Yo me acuerdo como niño acompañando a mi madre a la iglesia. Y cuando entramos en la iglesia y nos fuimos, la primera cosa que hacíamos era arrodillarnos y luego sentarnos en silencio. No digo que está mal tener el ambiente más informal que tenemos, pero me hizo mucho bien esa experiencia de niño, reconociendo que estoy en la presencia de Dios Santo. Y ahí venimos al tema de hoy con los últimos 5 minutos. Si no terminamos, que no vamos a hacer, vamos a seguir el viernes que viene. Sino la persona del Espíritu, ¿y qué es la próxima palabra? Santo. Y ahí otra vez entramos en la presencia de la santidad de Dios. Y ahí pueden ver el artículo 5 del Espíritu Santo. Ten presente esa palabra, Espíritu Santo. Entonces, que cuando estamos considerando la presencia de Dios, reconocemos que su Espíritu se llama el Espíritu Santo. Y ahí el artículo sencillo, no muchas palabras, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, procede del Padre y del Hijo. Se eligieron muy bien las palabras ahí. Es de una misma sustancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Y quiero dejar con ustedes hoy lo que para mí es un aspecto importantísimo de entender lo que la Iglesia Anglicana tiene presente en nuestra manera de entender la persona del Espíritu Santo. Y para hacer eso quiero ir a un texto en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y él termina la carta diciendo lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, santifique, porque Dios nos llama a ser
santificado, a ser llenos de la santidad por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí quiero que tomen en cuenta que en la Iglesia Anglicana creemos que el Espíritu Santo vive no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Podemos conocer la presencia de Dios no solamente en mi espíritu. Y nota que el espíritu humano no es el alma. El alma sos tu persona, tu forma de ser, tu personalidad, la forma en que Dios te ha creado, que incluye mente y emociones. Pero no es tu espíritu. El espíritu es esa parte de ti que es espíritu, donde Dios se conecta contigo. Pero el Espíritu Santo, y si podemos ver el mapita, por favor, el Espíritu Santo vive ahí en el eje de tu ser. Y luego, estando ahí en el centro de tu vida, es el centro también de tu alma, de quién eres, de tu persona, de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, de todo lo que vos sos como persona. ¿Quién está en el centro? El espíritu. Y también de tu cuerpo. Por eso tenés que cuidar lo que haces con tu cuerpo. Porque Dios quiere que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo. Y aquí quiero decir lo obvio. ¿Qué es el problema del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el mundo hoy día no representa lo que estamos considerando hoy día? El hecho de que hay una separación en el lugar más íntimo de mi ser entre mi espíritu y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que implica nacer de nuevo? Reconciliación entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Ahí en el lugar más íntimo de tu ser hay un renacimiento cuando se conecta tu espíritu con el Espíritu Santo. Así que tu relación con Dios, en primer lugar, está en el lugar más íntimo de tu ser. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, está muy bien su teología, su doctrina, su ministerio, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Tu espíritu tiene que recibir de nuevo la vida que viene cuando estás unido con el Espíritu, y otra vez repito, Santo. Por eso en tu espíritu tenés que recibir la santidad del Espíritu de Dios. Y eso implica que en tu ser más íntimo, ahí tiene que empezar tu relación que refleja la santidad de Dios. Y luego en tu alma, en tu mente. Y el Espíritu Santo, y aquí llegamos a una expresión bíblica, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, que es una expresión bíblica y muy polémica hoy día. El Espíritu Santo me llena no solamente en mi espíritu, sino en mi mente, en mis emociones. Tengo un amigo que cuando conoció el poder del Espíritu Santo empezó a reír y no hubo ninguna contradicción. Otro amigo mío empezó a llorar, pero fue que el Espíritu estaba llenándose. Y también en el cuerpo, ten eso presente. Dios te puede tocar en cada celular, lo que sea en castellano la palabra, perdona mi falta de vocabulario. Every cell of your body, por favor, alguien. En cada célula de tu cuerpo. Y los que entienden todo el problema de enfermedad, ahí tenemos un concepto muy importante.
hay salud, hay santidad. Dios puede renovar mi cuerpo. Pero por eso tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es algo que afecta mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Por favor, antes de dormir esta noche, miren ese texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y haz una oración. Yo voy a orar enseguida, pero haz una oración al Señor que tú puedas conocer la plenitud del Espíritu Santo en todo tu ser. Porque Dios vino no solamente para salvarnos, sino para transformarnos. Pero es no solamente el poder, es la presencia de Dios en ti. La semana que viene vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo vamos abriendo el tema, pero el tema principal es la escritura, las escrituras y los credos. Bran, te vamos a librar porque tengo entendido que vas a celebrar tu aniversario de bodas con Vero, pero si tu amada media naranja te da permiso, tal vez vas a poder acompañarnos. Si no, vamos a bendecirte igual. Te vamos a extrañar, obvio. Pero la semana que viene, el grupo, ¿cómo es quartet? ¿Alguien me da la palabra, Sandra? Quartet. El cuarteto. El cuarteto especial va a seguir con ustedes. Muy bien, voy a orar y dar una bendición final y después paso la palabra a Marcelo para terminar la sesión oficialmente. Gracias, Padre, por este momento tan agradable de unirnos, no solamente mirándonos y escuchándonos, de ser unido en ti, porque estamos en Cristo y Cristo estás en ti, Padre. Entonces estamos unidos, no obstante las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Pedimos, Señor, que podamos entender mejor quién eres tú a través de la palabra que tú has revelado y también en tu Hijo nuestro Señor Jesús. Y pedimos que podamos conocer la plenitud del Espíritu Santo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestros cuerpos también. Protégenos, acompáñanos en estos días, Señor, y gracias. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Brian, Mario, Marcelo, acompañarnos. Gracias al equipo, Dolores, Sandra, John, por todo lo que están haciendo. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Reciban abrazos muy fuertes en el Espíritu y será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Marcelo. Amén. Bueno, obviamente me adhiero a todos los saludos y al agradecimiento. Desde hace unos minutos que me viene a la mente algo que a mí me pasó con el Espíritu Santo, que sentí en aquel momento, ¿no? De la conversión y cómo se fue dando todo. Y quién sabe le sirva a alguno, ¿no? Porque tengo esto en el corazón para comentar. Hay mucha gente que busca espiritualidad hoy por hoy, ¿no? Y busca espiritualidad en la New Age, espiritualidad en todo tipo de caminos. Y es interesante que el cristiano tiene justamente el Espíritu Santo, ¿no? Que cubre cualquier manifestación espiritual.
Es decir, cualquier esoterismo, cualquier espiritismo, cualquier New Age, cualquier cosa que, como decían alguna vez, es entrar al mundo espiritual por la ventana y no por la puerta, ¿no? El cristiano entra por la puerta y el Espíritu Santo le puede dar todas las maravillas, ¿sí? En cambio, cualquier otro camino espiritual se queda corto, es pequeño y hasta es peligroso. En cambio, con el Espíritu Santo es Dios mismo que está en nosotros trabajando, ¿no? Eso, bueno, es algo que quería comentar. Así que, Gracias. bueno, Greg, muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Y estaremos entonces el próximo viernes, Dios mediante, encontrándonos y a seguir aprendiendo, a seguir profundizando, a seguir, como decías vos, teniendo paciencia para saber más de Dios y más de la espiritualidad. Así que bueno, quiero agradecer a los que están de otros países. Ahí he visto que sigue Colombia presente, que sigue Paraguay presente. Así que bueno, bienvenidos y es un gusto tenerlos como siempre con nosotros. Muy bien. Buenas noches para todos.